Hola chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar con dos actividades. Eh, Son muy sencillas y permítanme explicarles en qué consiste. Bueno, la primera consiste en ponerle los nombres a ciertas fórmulas. Para ello necesitamos comprender un par de reglas que son importantes. Y bueno, para ello me auxilio de la pantalla en donde tenemos un ejemplo, ¿sale? En este caso, del lado izquierdo tenemos en una zona roja algo que se llama catión. Los cationes son iones con carga positiva. Y al lado derecho tenemos los aniones que se representan con carga negativa. Ahora bien, en este caso el catión es el níquel. Eh, Justo aquí aparece el nombre y el elemento químico es Ni y un subíndice 2. También podrán observar que aquí aparece una X. Eh, Enseguida les voy a decir por qué le ponemos esa letra X. Primero expliquemos qué es el anión. El anión, en este caso, es un eh, ion de carga negativa y que en este caso es el oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, tiene 3 átomos de oxígeno, pero una carga negativa de -2. Y a eso se le llama óxido. Entonces, la primera regla consiste en que multipliquemos este subíndice por la carga positiva que tengamos. Si no la conocemos, le vamos a poner la letra X. Eso nos ayuda mucho para después encontrar esa carga, ¿no? Y luego tenemos del lado derecho el subíndice 3 y una carga de -2. Entonces lo primero que tenemos que hacer con el níquel es multiplicar el 2 con la X. Y está representado en el inciso A, 2 por X. En el caso del anión es algo similar. Multiplicamos el subíndice por su carga. Entonces sería 3 por 2 menos. Y luego, cuando ya tengamos esa multiplicación, vamos a sumar esos dos términos y los vamos a igualar a cero. Por ejemplo, aquí tenemos 2x, que era el catión, más 3 por 2 menos, que es del anión, igualado a cero. Si ustedes han resuelto una ecuación de primer grado, bueno, pues es exactamente así. Una ecuación de primer grado y aquí está representada. Si ustedes la resuelven, como aquí está descrito, nos arroja un solo valor, una solución única. En este caso es x igual a 3. Ahora bien, ¿qué significa ese valor? Bueno, significa que para leer este compuesto lo tenemos que hacer de derecha a izquierda. Esa es la regla. Para nombrar compuestos en química se nombran de derecha a izquierda. En este caso se lee como óxido, en medio le vamos a sumar la palabra de y luego el otro elemento. Entonces en este caso quedaría óxido de níquel. ¿Vale? Óxido de níquel y el 3 se debe al resultado de la ecuación de primer grado, que en este caso es número 3, pero se escribe con números romanos. Ahora bien, no siempre va a ser 3, puede ser un diferente valor, pero algo muy importante es que todos los, todas las sustancias químicas, primero se escribe el catión, es decir, la carga positiva, y después la carga negativa. ¿Sale? Ahora bien, vamos con el primer ejercicio. Por ejemplo, en este caso tenemos oxígeno e hidrógeno. Entonces, de acuerdo a esto, se va a leer de derecha a izquierda, o más bien se va a nombrar, y en este caso sería óxido de mercurio y entre paréntesis con números romanos 2. Después, en el siguiente ejercicio, algo muy similar, óxido de litio, pero como en este caso es el número 1, podemos escribirlo, pero es como en álgebra, ya no se escribe el número 1. En este caso, simplemente quedaría como óxido de litio. Y con estos subíndices, noten que así como aparece, es como se debe de escribir, ¿no? La fórmula química, como el nombre en la línea. Luego, tenemos otro ejemplo, tenemos en este caso
óxido de zinc y entre paréntesis con números romanos el número 2. El siguiente ejercicio es muy sencillo. Óxido de manganeso y entre paréntesis con números romanos el número 2. Luego tenemos óxido de magnesio, que es diferente, y entre paréntesis el número 2 romano. Vean que aquí ya están resueltas las ecuaciones matemáticas, así es que no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es escribir el nombre, como les estoy diciendo justamente aquí en el video. Y aquí sería óxido de cobre y ya no se le pone número romano, porque es número 1. En el siguiente quedaría como óxido de bario y entre paréntesis el número 2, pero expresado en números romanos. Muy bien. La segunda parte de la primera actividad consiste también en nombrar compuestos donde tienen cargas únicas, es decir, hay un catión con carga positiva, un anión con carga negativa, pero aquí lo más interesante es que es muy sencillo. El número, únicamente el número, va a pasar a la parte inferior del elemento contrario, ¿vale? Tanto de un elemento como del otro. Por ejemplo, este 1 que estaba en la izquierda pasa a la derecha, pero en la parte inferior, como número 1. Nada más el número, sin los signos. Y luego tenemos el número 2 que pasa del lado contrario como un subíndice. Y entonces, en este caso, el compuesto se llamaría de igual manera, de derecha a izquierda se lee como óxido de rubidio. Así nada más, óxido de rubidio. En este caso, mmm, vean que tenemos el óxido de rubidio, ¿sí? Con una pequeña variante. Aquí también tenemos, por ejemplo, el óxido de plomo. Esto es lo que tenemos que nombrar. Aquí ya se muestra el procedimiento, es para que ustedes lo analicen. Y por cierto, cuando tengamos números en los subíndices que sean pares, si los podemos dividir entre dos, es mucho mejor. De tal forma que esta fórmula será una fórmula simplificada. Es mucho mejor trabajar con una fórmula simplificada porque las proporciones siguen siendo las mismas. Entonces, aquí tendríamos un óxido de plomo. Algo muy interesante es que si podemos observar el subíndice del óxido, también podemos leerlo como dióxido, porque son dos átomos de oxígeno. Entonces, también es correcto decirle dióxido de plomo, que es lo más apropiado. Aquí tenemos trióxido de aluminio, así se lee nada más. En este caso también tenemos trióxido de antimonio. Y finalmente tenemos óxido de cadmio. Entonces, aquí ya viene todo el proceso elaborado, lo único que tienen que hacer es escribir el nombre. ¿Vale? Como se habrán dado cuenta, es muy sencillo. Muy bien, ahora vamos con la segunda actividad. Es una actividad muy sencilla, pero tenemos que observar a detalle algunas características, pero por columnas. Por ejemplo, la columna de los óxidos está representada en color verde. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué tienen en común todos los ácidos? Bueno, aparte de tener propiedades características muy específicas, todos los ácidos, por ejemplo, medir el pH, también tenemos que en su fórmula química hay algunos patrones, algunas cosas que se repiten. Por ejemplo, en este caso, si ustedes pueden ver los óxidos, pueden notar que al final de los óxidos siempre aparece un, más bien, átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, esa es una característica que tienen que escribir aquí en los ácidos, perdón, en los óxidos, que por cierto aquí es óxidos, ¿vale? Óxidos, ahí está. Entonces, ¿qué tienen en común todos los óxidos? Bueno, que al final siempre llevan átomos de oxígeno, o bien que en su fórmula química poseen al final el elemento oxígeno, ¿vale? Otra característica
que se mide su pH de acuerdo a un rango de acidez. Ujú. ¿Qué otro detalle le pueden ver aparte de los óxidos? Ojo, siempre llevan oxígeno, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver en el caso de los oxiácidos. ¿Qué tienen los oxiácidos? ¿Qué tienen en común todos los oxiácidos? Bueno, pues que todos inician con el elemento hidrógeno y después se complementan con otros elementos que no necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser diferentes. Otras características que pasamos a los hidróxidos es que todos poseen un paquete OH. Ese paquete OH se le llama hidróxido. Y algo muy interesante es que va al final. Entonces ahí ya mencionamos dos características, que todos los hidróxidos poseen un paquete OH y que además se escribe al final de la fórmula química. Algunos de ellos tienen números como subíndices. Otra característica es que los paquetes hidróxido siempre se escriben entre paréntesis cuando llevan un subíndice. Cuando no llevan subíndice, no se pone el paréntesis. Ahora pasamos en el caso de los hidruros. ¿Qué significa? Que todos los hidruros tienen el elemento químico hidrógeno al final de la fórmula química. Y el subíndice, bueno, pues puede variar. Ahora vamos con algo muy interesante, aquello que se llama sales binarias. Bueno, ¿qué tienen en común las sales binarias? Que todos estos compuestos son compuestos iónicos. Es decir, se une un metal al principio y después un no metal. En este caso tenemos cloruro de calcio, cloruro de bario, sulfuro de níquel, sulfuro de plomo, fluoruro de magnesio. Otro detalle muy importante de las sales binarias es que todos terminan, o más bien se les agrega la terminación uro al no metal, cloruro, sulfuro, fluoruro. ¿Por qué se les llama sales binarias? Porque tienen dos elementos químicos, no más, solamente dos elementos químicos. Y finalmente vamos a terminar con las sales ternarias. Significa que aquí por lo menos, bueno, más bien, tienen tres elementos químicos diferentes. Y aquí el detalle es cómo los nombramos. Tal vez los anteriores eran más fáciles, más sencillos. Por ejemplo, en el primer caso tenemos carbonato de sodio. En el siguiente tenemos permanganato de plomo. En el siguiente tenemos clorato de litio. En el siguiente tenemos sulfato de níquel. En el siguiente tenemos carbonato de calcio. Ya se dieron cuenta que en las sales ternarias, a pesar de que tienen tres elementos químicos diferentes, también se les nombra de acuerdo a los dos últimos que son no metales. Por ejemplo, el carbono y el oxígeno con el subíndice 3 se le llama carbonato. Cuando tenga este paquete de magnesio y oxígeno, manganeso y oxígeno, perdón, se le llama permanganato. Si tiene cloro y oxígeno, se le llama clorato. Si tiene azufre y oxígeno, se le llama sulfato. Y finalmente se vuelve a repetir el caso del carbonato. Entonces, esas características que justo les acabo de mencionar en este pequeño video son las que tenemos que escribir aquí. Ustedes también pueden auxiliarse eh, con ayuda de un libro, con ayuda del libro de química, su libro de texto, o también investigar en internet. Es muy sencillo. Por lo menos tienen que escribir tres características que poseen todos los óxidos, tres características que poseen todos los oxiácidos, tres características de los hidróxidos y así sucesivamente. Como se habrán dado cuenta, es una actividad muy sencilla, ya está elaborada casi al 80%, solo les falta que ustedes pongan atención y lo completen, complementando el 20% restante, pero que lo hagan correctamente. Sin más por el momento, chicos, me despido y que tengan un excelente día. Estaremos al pendiente. Nada más un detalle, revisen que aquí diga óxidos, ¿vale? Saludos, chicos, hasta luego.